Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración, mi estilo de vida. Mi estilo de vida. Vamos a hacerla personal. Que se convierta la oración en algo que me identifica a mí. A veces uno nombra a algunos personajes y uno dice, bueno, cuando uno nombra a Daniel, entonces uno dice, el profeta Daniel, el que oraba 3 veces al día. A él lo conocían porque era un hombre que oraba, que hablaba con el Señor, que buscaba la dirección de Dios, la revelación de Dios. Entonces cuando uno escucha a Daniel, sí, el profeta que oraba. Hay otro profeta que uno dice Jeremías. Y a veces uno dice dentro del campo de los pastores y los ministros. Cuando estudian la Biblia, Jeremías lo llaman el profeta llorón. El profeta llorón. Porque él cada vez que iba al frente de Dios, a la presencia del Señor, él derramaba sus lágrimas delante del Señor. Y entonces hay una canción que dice, como Jeremías oraba y lloraba. Es conocido por la oración, porque buscaba siempre de Dios. Y realmente cualquier personaje que usted mire de la Escritura que Dios haya levantado en una forma extraordinaria en la historia de la iglesia, en la historia bíblica y en la historia de la iglesia cristiana, han sido siempre hombres o mujeres de oración. No piensa en Moisés, cómo oraba. El apóstol Pablo era un hombre de oración. El salmista David era un hombre que anhelaba estar en los atrios de Dios, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, a los pies del Señor. ¡Qué bueno! Qué triste cuando a veces recuerdan a algunas personas de otra manera, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, Sansón, sí fue un juez de Israel, pero Sansón se conoce como el mujeriego, ¿no? El que le gustaban las filisteas y que perdió su fuerza porque se dejó llevar por los deseos de la carne. Entonces uno dice, Sansón, hombre de oración, lo dudo, ¿no es cierto? Ese no era un hombre de oración. Qué bueno cuando puedan decir de cada uno de nosotros, él es una mujer que ora, ella es una mujer que ora, él es un hombre de oración, él es un hombre que busca a Dios. Que el testimonio surja de los mismos familiares, de la misma familia, de los hijos, que puedan grabarse en su mente y en su corazón a una persona de su casa, de su hogar, que está orando, que está clamando a Dios, que está buscando la presencia de Dios. He escuchado familias, cuando voy a visitarlo, dice, pastor, mire, esta es la silla donde se arrodillaba mi padre y ahí estaba orando, siempre lo veía orando, o mi madre. Sí, este es el cuarto donde él se encerraba a orar y a hablar con el Señor. Se dan a conocer por su estilo de vida. Y que no nos recuerden por otras cosas. Que no digan, fulano de tal, el malgeniado, sí. Sí, ya recuerdo, el borrachín, sí.
Ya sé quién es, quién es. El Pelietas. A veces no se hace recordar, es por eso, es la chispita. Mejor dicho, él es una chispita, no se le puede decir nada. Él es un fosforito. Ah, el fosforito, el fosforito. No sé si ustedes han usado ese término y dicen, no, esa persona es un fosforito. Pero qué bueno que nos recuerden. Digan, esta persona se caracterizó, siempre lo recordaremos, porque era un hombre que oraba, era una mujer que oraba, hizo de la oración su estilo de vida, se levantaba y lo primero que hacía, la oración, iba a participar de los alimentos y oraba, iba a descansar, a dormir y llamaba a su familia para orar. Si estaba en la oficina antes de empezar alguna actividad especial, él oraba. Si iba a realizar un negocio o algún proyecto, lo colocaba en la presencia de Dios. Si comenzaba un nuevo año, como lo estamos haciendo nosotros en este tiempo, no sé, hermanos, si ya hemos tomado tiempo para colocar todo lo de este año en las manos del Señor, proyectos en las manos del Señor. Por eso nosotros estamos comenzando mañana 14 días de ayuno y oración. ¿Los hermanos ya les entregaron esto? ¿Sí? Los de 14 días, no. Una hojita especial. Ahorita se la vamos a entregar y quiero que la tengan presente. Los sugieres tienen estas hojitas, pero en sus boletines está donde dice 14 días de ayuno y oración. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo hizo de la oración su estilo de vida. Siendo aún de mañana, muy oscuro, se fue a un lugar y allí oraba. El Getsemaní, se recuerda porque, sí, el Getsemaní, el lugar donde el Señor, el jardín del Getsemaní, donde el Señor oraba. Leemos que dice, y se apartó de los discípulos y se fue al otro lado del lago a orar. Y pasó la noche orando el Señor Jesucristo. Eso es hacer de la oración un estilo de vida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. El Señor nos da varias instrucciones. Y dentro de estas instrucciones nos dice, por ejemplo, el versículo 16: estad siempre gozosos. Pregunto, ¿están ustedes gozosos, hermanos? ¿Siempre están gozosos? Ya se bajó el nivel, ¿no? ¿En todo momento y en toda situación están gozosos? Ya se bajó más el amén. No, pastor, yo estoy gozoso cuando tengo plata, cuando tengo la salud, cuando todo está marchando bien. Pero aquí dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Y aún en medio de las pruebas, estad siempre gozosos. Versículo 17: orad sin cesar. ¿Oramos sin cesar siempre? Un hermano me le colocaba la tilde en la E. Decía, yo sí lo cumplo porque yo sí oro sin cesar.
Pero es orar sin cesar, sin descansar, haciendo de la oración un estilo de vida. Siempre que yo tenga este tiempo para orar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 56, el Señor nos anima a que oremos siempre, en todo momento, y que estemos y que su palabra esté en nuestra boca. Ustedes me permiten un boletín, hermanos, que lo necesito un momentico. Gracias. Que se me olvidó tomar, entonces a veces tomo ahí. Ok. Isaías capítulo 56. Vamos a leer el versículo 7. Y dice la palabra de Dios. El Señor dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé ¿en dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Los lugares donde nos reunimos, hermanos, este lugar donde hoy estamos aquí congregados, sentados, de pie, es una casa de oración. Por eso el Señor Jesucristo tomó este versículo cuando sacó los mercaderes y les dijo: ustedes han vuelto la casa del Señor una casa de mercado, pero la casa del Señor, casa de oración será llamada. Y mis amados hermanos, cuando el Señor nos hace esta observación de que su casa es casa de oración, es para que lo tengamos presente en nuestra vida y en nuestro corazón, de que el Señor, para el Señor, el tiempo más importante, el de mejor y el que más debemos emplear es en la oración. Si yo voy a la casa de Dios, voy con el propósito de orar, de hablar con el Señor. La oración viene a ser la piedra fundamental para todos los cristianos y de todo lo que llegamos a hacer o a hacer. Se vuelve un estilo de vida. La oración va a influir en una forma impresionante en la calidad de vida, en las relaciones que nosotros tengamos y los logros que nosotros alcancemos. Así que, mis amados hermanos, que hoy el Señor nos muestre y nos haga entender de que debemos ejercitarnos cada día más hasta que convirtamos la oración no en monólogos de peticiones, sino en un estilo de vida, en una verdadera comunión con el Señor. Amén. En Isaías 58, el Señor nos habla del verdadero ayuno. Y ya vamos a hablar acerca del verdadero ayuno. Pero lo primero que quiero que recordemos es prepararnos física, emocional y espiritualmente para orar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice el Señor: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Habla del espíritu dispuesto. Entonces tenemos que pensar, hermanos amados, en la parte física, en la parte emocional y en la parte espiritual de nuestras vidas. El espíritu está dispuesto. La pregunta es: ¿está nuestro espíritu dispuesto para la oración?
Una persona que no tiene a Cristo, una persona que no conoce al Señor, una persona que no vive en el ambiente de Dios, su espíritu no está dispuesto. Porque dice la palabra de Dios que espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados. O sea que si usted le dice a una persona que no tiene a Cristo, que no conoce al Señor, vamos a un tiempo de oración o vamos a orar, la persona hace, qué jartera. Sí, porque su espíritu no está dispuesto. Para orar, yo tengo que tener mi espíritu dispuesto. ¿Y cómo está mi espíritu dispuesto? Cuando mi espíritu, como lo expresa el salmista David, anhela la presencia de Dios. Él mismo decía, el salmista David decía, como el ciervo brama, refiriéndose a esos animalitos que se llaman ciervos, que andan en las llanuras, en los desiertos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sediento, dice, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Anhelo cuando vendré y me presentaré delante de Él. Anhelo entrar por sus atrios con alabanza. Espiritualmente el creyente debe anhelar estar en oración con el Señor. Espiritualmente debe anhelar los momentos con Dios. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y hay muchos versículos que nos animan y que nos dicen, Señor, qué hambre espiritual, qué sed espiritual de la presencia de Dios nos muestra David. Y así han sido los siervos de Dios, los que han hecho de la oración su estilo de vida. Anhelan la presencia de Dios, anhelan que llegue el momento cuando han separado para estar, para orar, para clamar al Señor. Entonces, espiritualmente tenemos que estar dispuestos. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿tengo ese espíritu dispuesto siempre para la oración? Anhelo las cosas de Dios. Anhelo oír la voz de Dios. Anhelo hablar con Dios. Eso es espiritualmente dispuesto. Emocionalmente, la voluntad es importante, hermanos amados, para que la oración se convierta en un estilo de vida. La voluntad es ese deseo de hacer las cosas. Es ese deseo de disfrutar el tiempo con Dios. Es algo que surge del corazón. Nosotros conocemos a distancias cuando una persona tiene voluntad para hacer algo. ¿Sí o no? Uno dice, es que el niño no tiene voluntad. Es que no le ha puesto voluntad al trabajo. Es que él viene pero porque le tocó. Él hace eso pues porque no tiene nada más que hacer. Cuando una persona tiene voluntad es diferente. Emocionalmente está dispuesto. Y qué bueno cuando una persona tiene voluntad en su emoción, donde su corazón dice, anhelo, quiero, deseo hablar con Dios. Deseo que Él me hable. Por eso el Señor dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne, a veces para hablar de esa parte de la naturaleza humana, como que a veces se nos bajan los niveles de voluntad. Uy, estoy cansado, estoy rendido, estoy acabado, esta aflicción no me deja orar, esta situación no me deja orar, no tengo tiempo para orar. No.
Y se nos va el día a día en eso, hermanos amados. Pero el orar es importante, es la voluntad, disfrutar del tiempo de Dios, es entrar en la presencia de Dios, es anhelar. Y físicamente también necesitamos disponer nuestro corazón y nuestra vida y nuestro ser para orar al Señor. Cuando yo leo la palabra de Dios, por ejemplo, Nehemías se encontró en esa situación de que los muros de Jerusalén estaban caídos. Dice la palabra de Dios, lo primero que hizo Nehemías fue irse a orar. Señor, ¿qué hago? Señor, ilumíname. Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la oración. Amén. Pedirle al Señor. Y más cuando estamos comenzando este año. Tenemos que pedirle al Señor y prepararnos para la oración. Entonces, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pregunto, hermanos amados, ¿hay un lugar donde usted ora? ¿En su casa? Algunos dicen, esa es la silla donde yo oro. Ese es el escritorio donde yo oro. Esa es la mesa de la cocina donde yo oro. Bueno, no sé si hay un lugar. El mejor lugar, dice la palabra de Dios, es la casa de Dios. Dice, mi casa, ¿qué? Casa de oración será llamada. Ana, la madre de Samuel, dice que cuando era estéril, ella dice, yo voy a ir a la oración. Hay tiempos, todos los días y a toda hora tenemos que estar orando, pero hay tiempos de convocatoria de oración congregacional, donde el Señor nos está animando. Por ejemplo, cuando Jonás llegó a Nínive y había aflicción y había maldad y todo, entonces el rey escuchó que Dios iba a destruir a Nínive, inmediatamente convocó ayuno y oración por todo el pueblo. Hasta las vacas tenían que ayunar, hasta el ganado, todos tenían que ayunar. Y dice que Dios escuchó la oración y cambió y no destruyó a Nínive. Hermanos amados, la casa de Dios, el lugar, la iglesia. A veces tenemos el dormitorio nuestro, un lugar donde oramos al Señor. Algunos tal vez mientras que caminan, mientras que salen a hacer ejercicio, están orando al Señor. Otros mientras que conducen su carro, están orando al Señor. Pero la oración, el lugar, es importante que nosotros tengamos una identidad. Tenemos que orar también en las iglesias, en los hospitales, en las escuelas, en los vecindarios, en los parques, en las calles. Hay momentos que tenemos que salir y dar, a veces caminar por alrededor de los vecinos. Señor, bendice estos vecinos. A veces vecinos que le están haciendo la vida difícil, que no le dejan dormir, que ponen esa música hasta altas horas de la noche, etcétera. Usted está cansado. Salga, hermano, y ponga eso en las manos del Señor. Declare la presencia de Dios, que cambien esas circunstancias, que vengan de parte del Señor tiempos poderosos. Amén. A veces pensamos, hermanos amados, que físicamente la única postura para orar al Señor es arrodillados. Y no siempre es arrodillados. A veces identificamos la oración solamente cuando estamos de rodillas. No. En la palabra de Dios encontramos que, por ejemplo, el Pentecostés vino y estaban todos sentados. Habían orado, sí, de rodillas, pero estaban sentados cuando llegó el Pentecostés. Hay otras porciones donde dice, me postré en tierra y coloqué mis rodillas y mis manos y mi rostro contra tierra, postrado en adoración y postrado en oración. También podemos orar postrados, o de pie, o al caminar, en diferentes momentos, hermanos.
A veces tenemos etapas diferentes en nuestra vida. Usted escucha a un joven orar y ora diferente como ora la persona anciana. Entonces, qué bueno que uno escuche a los jóvenes orar y a su estilo oran y hablan con Dios. Están en su etapa de su juventud, presentan diferentes situaciones delante de Dios, están orando como jóvenes. Una cosa es escuchar a una persona soltera orar y a otro casado orar. La oración del soltero es diferente, usted escúchelo, orar. Señor, dame ese compañero, dame esa compañera, Señor. Señor, tú tienes ese príncipe azul para mí, tú tienes esa reina. Bueno, uno los escucha orando, ¿no? Pero el casado, no. Señor, cámbialo. Señor, cámbiala. Y el Señor te dice, cambia tú. Entonces hay que escuchar al Señor, ¿verdad? La oración, a veces estamos en diferentes etapas de nuestra vida. El joven, el hombre maduro. Qué agradable es escuchar a una persona de edad orando, cuando ya no le da tanta trascendencia a tantas cosas, sino que pone lo más importante y dice, Señor, yo te pido por esto. Hermanos, difícilmente uno escucha a una persona de edad, anciano ya, clamándole a Dios por el carro, por la casa, por la beca, por la plata. No. Él está en otro mundo, hermanos. Pero qué bueno que en todas las etapas de nuestra vida Dios esté presente y que la oración sea un estilo de vida. Amén. Orar cuando estamos ocupados, porque a veces pensamos que la oración es cuando estamos desocupados, y es todo lo contrario, hermanos amados. Martín Lutero decía, porque él oraba 1 o 2 horas al día, pero él decía, hoy tengo muchas cosas que hacer, mi agenda está totalmente llena, voy a levantarme 2 horas antes, porque tengo tantas cosas para hacer que necesito orar más. ¿Qué tal cuando uno hace esos conceptos, tiene esos conceptos tan claros? Hoy tengo más cosas que hacer, hoy tengo más compromisos, hoy tengo una agenda muy apretada, necesito sacar tiempo para orar. Eso es hacer de la oración un estilo de vida. A veces mientras que estamos haciendo una fila, que estamos incómodos, desesperados, Señor, dame paciencia, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Mientras que estamos trabajando, mientras que estamos limpiando la casa, mientras que estamos haciendo muchas cosas, podemos estar orando al Señor. Amén. Entonces, hay que prepararnos física, emocional y espiritualmente para orar. Y usted tiene que decir, voy a sacar ese tiempo. Voy a consagrar este tiempo, voy a sacar un lugar en mi vida, en mi hogar, en mi casa, que todos sepan que para mí la oración es muy importante. Amén. Segundo, ¿por qué debo orar? ¿Y cuáles son esos beneficios de la oración? Hermanos, hoy no tendríamos el tiempo para desarrollar este tema, porque la razón para orar y los beneficios de la oración a través de la Escritura son muchos, muchísimos. Yo solamente he escogido algunos para resaltarlos en esta preciosa mañana que el Señor nos da. La primera, creo que es muy importante desarrollar una relación más íntima con Dios. Una relación más cercana con Dios. Más íntima. Personas que oran, personas que conocen a Dios. Cuando uno tiene una relación íntima en su casa, en su hogar, de tanto hablar y de tanto conversar, usted se da cuenta que las personas conocen. Yo escucho, por ejemplo, está uno en una casa y se oyen unos pasos viniendo por el pasillo hacia el apartamento, hacia la casa. Dice, ahí llegó Fernando. ¿Y por qué sabe? Pues por la forma de caminar. Él siempre hace ese ruido. Sí.
Alguien en la noche tosió y hay 10 personas. Dice, ay, tosió Martica. Martica fue la que tosió. ¿Y por qué? Pues de la intimidad. Y cuando hay intimidad, hermanos amados, se conoce y se crece en esa relación de intimidad. De tal manera que el Señor escucha algo nuestro. Ahí está mi hijo orando. Amén. Ahí está. Como Daniel dice que no alcanzó a colocar su oración delante del Señor y le dijo al Señor, tranquilo Daniel, tu oración ya ha sido contestada. Era un hombre de oración. Qué bueno cuando el Señor dice, conozco la oración. Pero a veces hermano dice, ¿quién será este personaje que hasta ahora por aquí aparece? Nunca ora, nunca busca de su presencia. ¿Qué será lo que quiere? Algo debe pasarle, y es que hay personas que solamente buscan a Dios cuando hay una tragedia, cuando hay una emergencia. Pero hermanos, hagamos de la oración un estilo de vida, una relación más íntima con el Señor. También la oración nos renueva nuestra perspectiva. A veces tenemos la visión y una perspectiva, pero va pasando el tiempo y lo vamos perdiendo la visión. Cuando yo entro en oración, el Señor nuevamente alumbra y me da la visión, renueva nuestra mente. La oración es preciosa para interceder. ¿Cuántas veces vemos en la palabra de Dios gente que intercedió? ¿Cuántas veces vemos en la iglesia personas que interceden por los amigos que están enfermos, por la familia que está pasando por una situación difícil? ¿Cuántas veces vemos toda un vecindario orando por una situación, o la iglesia del Señor en una ciudad orando por algo específico? Me impresionó cómo el Señor tocó la ciudad o el país de Guatemala. Y hubo una publicidad, una promoción donde toda la iglesia estaba invitando a toda la iglesia, a todas las personas a orar, y llamaron un programa que dice Guateora. Guateora. Y uno miraba las noticias y encontraba gente arrodillada en la plaza central de la ciudad principal, en los parques, en los lugares públicos, en las iglesias, en los centros comerciales, allí arrodillados, orando y clamando al Señor. Guatemala orando. Y Dios responde, y Dios contestó la oración de Guatemala. Amén. Dios está tocando de una forma especial. Pero tenemos que orar por nuestras ciudades, por nuestras naciones. ¿Será que Colombia necesita de nuestra oración? Claro que sí, hermanos. ¿Será que los gobernantes, nuestro presidente, los alcaldes, los del Senado y la Cámara necesitan de la oración? Amén. Todos ellos necesitan de la oración para que el enemigo no tome ventaja, para interceder. La oración, mi amado hermano, nos trae pureza de corazón y de la vida cuando nos humillamos en arrepentimiento y sumisión al Señor. ¿Cuántas veces uno tiene que llegar allí en oración y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti? Y por lo general es lo primero que hacemos, porque el Señor nos enseñó a orar de esa manera. Señor, perdóname mis pecados. Amén. Perdóname mis pecados. Señor, yo he fallado, yo he cometido errores, soy humano, Señor, me he equivocado. Perdóname, Señor. Y el Señor dice, yo perdono tus pecados. Y nos trae paz a nuestro corazón. Qué agradable es la oración cuando yo me acerco para buscar una pureza de mi corazón al humillarme delante del Señor. La oración nos permite evaluarnos y realizar ese inventario personal delante del Señor. Porque cuando yo entro en la presencia del Señor, me doy cuenta que mis pecados son negros, oscuros, al ver la santidad de Dios. Y digo, Señor, yo necesito mejorar. Cada vez que entramos en oración nos permite evaluarnos. Y también la oración nos permite reconocer oportunidades. A veces el Señor nos pone oportunidades en nuestro camino, pero las desaprovechamos porque no las vemos. Pero cuando una persona está en oración y sabe que es de Dios, esa persona entra en la presencia del Señor y da gracias a Dios. Hay muchos beneficios. Victoria en las batallas de la vida.
liberación de los enemigos. El Señor nos permite entendimiento espiritual. A través de la oración el Señor trae fortalecimiento a nuestras vidas. A través de la oración el Señor trae bendiciones. A través de la oración el Señor trae dirección, porque dice, el Señor te va a decir, toma por este camino, no vayas por ese sendero que es peligroso. A través de la oración podemos tomar decisiones importantes. A través de la oración el Señor nos da autoridad sobre Satanás. A través de la oración el Señor da poder para recibir lo sobrenatural. ¿Lo crees, hermano? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, yo lo hago. Todo lo que orando pidieres creyendo, lo recibiréis. Hermanos amados, qué agradable, qué bendición la oración. Y por último, el ayuno y la oración. Vamos a leer Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 14, que nos habla de el ayuno y la oración. Y dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará ¿cuándo? Siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Rápidamente, en pocos versículos, el Señor nos dice lo que produce los beneficios de la oración y el ayuno. El ayuno. Y empieza el Señor diciendo, desatar ligaduras de impiedad. A veces hay ligaduras que tienen a la persona amarrada. Como Lázaro cuando estaba muerto, que lo habían envuelto, estaba amarrado. Hay personas que están atadas por vicios, esclavizados. Y mi amado hermano, el Señor dijo en una oportunidad, esto no sale sino con oración y ayuno. Y el Señor nos da el recurso. Que usted separe un tiempo. Usted diga, yo voy a ayunar para que se desaten estas ligaduras de impiedad. De mi casa, o de mi vida, o de mi familia. Se desate, se rompa esta ligadura de impiedad. Y sigue hablando, desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Una cosa es la ligadura
y otra cosa es la opresión. La opresión, usted siente, lo ha dicho, siento que algo me oprime el pecho. Siento como si me tuvieran contra la pared. Siento como que mis hombros están cansados permanentemente. Siento que tengo que llevar una carga donde quiera que voy. Y estoy que ya no puedo con esta carga. No puedo, no soporto esta opresión en mi vida. Hermano amado, es algo espiritual. Y solamente espiritualmente se puede entender. Y solamente espiritualmente se puede desatar a través del ayuno y la oración. A veces sentimos eso. Yo lo he sentido. Digo, Señor, pero ¿qué me oprime? ¿Por qué hay esta opresión? ¿Por qué siento este cansancio, esta carga que no? Y el Señor dice, echa sobre mí tus cargas y yo te voy a sustentar. El Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. Haga oración. Y el Señor nos dice que esto oprime, esto pone cargas de opresión. Luego dice otra frase, dejar ir libres a los quebrantados. Se ha roto su corazón, se ha despedazado su corazón por alguna situación que ha vivido. El Señor dice, a través del ayuno y la oración se logra libertad de los quebrantados. Y luego dice, rompáis todo yugo. Los yugos son algo que te tienen esclavizado. Los yugos era lo que le colocaban o lo que le colocan a los bueyes. Aquí y ahí al otro lado el buey, y el buey no se puede mover para ninguna parte porque tiene puesto el yugo, no siente libertad. Está amarrado, está atado. Siente que usted va a caminar y no puede. Siente que quiere hacer un proyecto, pero no lo puede hacer. Tiene ideas, creatividad y estas cosas, pero hay un yugo, hay un asunto que lo tiene amarrado, atado, esclavizado. Mi amado hermano, es tiempo de romper los yugos y quitar los yugos en el nombre del Señor, orando y ayunando. Amén. Gloria a Dios. Son muchas las bendiciones. Luego dice que cuando entramos en oración y ayuno, el Señor produce una compasión tan especial hacia los que están necesitados. Por eso dice, no es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano. Cuando uno está en oración y en ayuno, Dios despierta una compasión, pero es una compasión espiritual y un discernimiento para saber a quién se puede ayudar en un momento de necesidad. Mientras que una persona que no vive en comunión con el Señor y en oración con Dios, su corazón es duro como una piedra, insensible hacia la persona necesitada, aún hasta con los de su propia casa, aún con los de su propia familia. Dice, y no te escondas de tu hermano. Entonces, cuando uno ora, el Señor sensibiliza el corazón, porque viene la misericordia y la compasión de Dios a tocar nuestras vidas en una forma tan especial. Luego dice el Señor, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Quiere decir que el Señor traerá luz, salvación. Luego dice, irá tu justicia delante de ti. Quiere decir que el Señor hará lo correcto en tu vida y en lo que te rodea. La justicia es dar a cada uno lo que merece. La justicia es hacer las cosas como Dios lo pide. Y el Señor dice, si tú oras, si tú ayunas, el Señor se encarga de la justicia. Amén. No hagáis justicia por tu propia cuenta. Dejad lugar a la ira de Dios, dice el Señor. Él pagará y el Señor no se equivoca. No es con nuestra mano que vamos a hacer justicia. Dios hace justicia. Pero una frase preciosa
que está aquí también con el ayuno y la oración, dice: y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Qué espectacular! Retaguardia es el guardaespaldas, el que me va cuidando siempre por donde yo voy. Pues yo puedo ir mirando adelante, pero atrás no sé qué está pasando. Pero el Señor dice: si tú oras y ayunas, la gloria de Dios, y aquí dice la gloria de Dios es el Chequiná, la gloriosa presencia de Dios, será siempre a tu alrededor, cuidándote en todo momento. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y no solamente eso, hermanos. A través del ayuno y la oración se apresura la respuesta de Dios. Se apresura la respuesta de Dios. He visto muchos testimonios de personas que estaban esperando una respuesta de Dios, pero usted mismo hacía cuentas y decía: para que se realice esto tendrán que pasar 10 años, 5 años, 15 años. Pero cuando una persona o una iglesia entra en oración, los tiempos se acortan. Porque para Dios no existe el tiempo es para nosotros. Para Dios existen los hechos y las respuestas a la oración. Para Dios no existe tiempo de que un año. Para nosotros sí, 5, 10, 15 años. Para el Señor 1000 años son como un día, o un día como 1000 años. Pero a través de la oración podemos apresurar para nosotros la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso dice aquí, entonces, versículo 9: invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá el Señor: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. La gloria de Dios. Se apresura la respuesta de Dios. Vivimos en la luz del Señor. Por eso dice que, versículo 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No solamente esto, el Señor dice en el versículo 12: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Qué precioso es cuando vemos a través del ayuno y la oración que el Señor empieza a restaurar algo que se había caído, algo que parecía imposible, una casa que se había derribado, y algo sobrenatural sucede. Dios empieza a usar y a restaurar portillos, a restaurar caminos, como dice aquí: serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. En otras palabras, si tú eres un hombre de oración y ayuno, se llamarán un restaurador, un buen consejero, una buena palabra. Serás un restaurador. La palabra que tú me dijiste, esa fue la que apliqué, porque eso restauró mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quiero cerrar con el versículo 11 y le demos un aplauso al Señor. Dice versículo 11: si oramos y ayunamos, si hacemos de la oración nuestro estilo de vida. Quiero que lo leamos juntos. Isaías 58, 11. Ahí está. Leámoslo juntos. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. ¿Cuántos quieren ser como ese manantial? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dispón tu corazón. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú sientes que tu espíritu no está dispuesto, deja que el Espíritu Santo recorra toda tu mente y tu corazón y descubra qué es lo que está impidiendo que el espíritu esté dispuesto. ¿Qué es lo que te está robando la bendición más grande, que es la comunión con el Señor? Y dile al Señor: Señor, quiero vivir cada momento de mi vida en una comunión íntima contigo. Yo te invito para que te dispongas voluntariamente para tener ese diálogo permanente con el Señor.
A veces, mientras que pasamos por esta tierra, pasan situaciones difíciles, pero a la vez entendamos que el Señor nos ha dejado la oración como un recurso poderoso, sobrenatural, donde el Señor nos da poder y autoridad, donde el Señor nos da su palabra, donde el Señor nos da su presencia, donde el Señor nos respalda. Esta mañana es una mañana linda, es una mañana preciosa, es una forma preciosa para volver a renovar nuestros votos y nuestra entrega al Señor. Decirle al Señor: Señor, todas las cosas son tan pasajeras, las cosas materiales, nuestras relaciones pasan, la única que permanece es contigo, Señor. ¿Por qué no cultivar esa relación tan importante que es con nuestro Señor? Dejar que la gloria de Dios nos envuelva. Pon tu mano en el corazón y dile al Señor: Señor, estas son mis peticiones. Y cuéntale al Señor cuáles son tus peticiones, cuál es tu motivo de oración. Dile al Señor cuánto le amas. Dile al Señor que anhelas más de su presencia. Dile al Señor que quiere hacer de la oración el estilo de vida, la razón, el tiempo. Cuéntale al Señor sobre tu vida, sobre tus luchas, sobre tus fracasos. Cuéntale al Señor tus aflicciones físicas. Y dile al Señor: Señor, yo sé y creo que tú eres mi sanador, que tú eres quien me traes la paz, que tú eres mi proveedor. Shalom, Jireh, Jehová Nisi. Cuéntale al Señor cuáles han sido tus sueños. Muéstrale al Señor tu vida. A la vez, pídele al Señor que Señor quebrante todo yugo, toda carga de opresión sea quitada de las vidas en el nombre de Jesús. Se van ahora mismo. Todo yugo se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Presenta al Señor tu familia. Presenta al Señor esta familia que se llama iglesia, nuestros hermanos, nuestras hermanas, la iglesia de Colombia. Aleluya. Un día estaremos con toda la iglesia redimida en los cielos, alabándole por la eternidad. Presentemos al Señor nuestra patria, nuestro país, todas estas injusticias que vemos a nuestro alrededor, todas estas muertes, aflicciones, desastres. Oremos al Señor por esta sequía que hay sobre nuestra patria. Pueblos completos sin agua. Oremos al Señor que vengan de su mano tiempos de refrigerio. Señor, aquí estamos. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón.
Tenemos muchas dificultades como seres humanos, pero tú nos has dejado la oración, porque a través de la oración nos volvemos sensibles a tu voz, a tu palabra. A través de la oración, Señor, tú obras en nuestras vidas y tú obras en tu iglesia. Tú dices: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creemos, Señor, en esta promesa preciosa. Creemos en la oración. Haz de cada uno de tus hijos que estamos aquí, Señor, que la oración sea prioritaria en nuestras vidas. Que todos nos conozcan por ser hombres o mujeres de oración. Jóvenes que oran, como Daniel siendo un joven que oraba a ti. Ancianos que oran, adultos que oran, iglesia que ora. Y así veremos tu mano, tu provisión, tu ministración. Gracias, Señor. Aleluya. Sana nuestra